Buen día, hermanos. Y como les comenté en el devocional que lo dediqué para el día de la primavera, hoy vamos a terminar con el pensamiento de la marca de Dios en nuestro corazón. En la anterior vez vimos acerca de cómo Pablo vivió su ministerio y lo hizo como leímos en Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad. Pero esa no fue la única virtud que podemos apreciar cuando leemos en la palabra de Dios. Es que había consistencia en su vida. Desde el primer día y todo el tiempo que estaba con ellos, se portó de una manera ejemplar. Nos ayudará mucho en nuestra vida y ministerio si somos consistentes, o sea, sólidos, para que otros sepan lo que pueden esperar de cada uno de nosotros. Pablo no tenía nada que esconder. Ellos saben cómo se portó, su conciencia está limpia. ¿Qué diría nuestra iglesia o nuestra familia de cada uno de nosotros? ¿Es transparente nuestra vida? Por eso Pablo, a la hora de enseñar, de aconsejar o amonestar, está siempre pensando en el bien del otro y no en el suyo. Hechos 20:20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Tal como lo hizo Pablo, si recibimos algo del Señor que puede ser de provecho para otros, lo debemos compartir. No dudemos en predicar, necesitan la palabra de Dios. Enseñemos públicamente, pero también visitemos a aquellos que son débiles. En estos tiempos, la tecnología nos permite conectarnos a miles de kilómetros y debemos enseñar la palabra también con aquellos que están lejos. No solo se necesita la enseñanza congregacional, sino también la enseñanza personal. Pablo predicó para salvación. A veces su enseñanza sirvió de confrontación y a veces su enseñanza fue para consolar, para animar. Es así que Pablo tuvo un ministerio balanceado. Lo que no hizo fue ministrar para su ego, para que este ego suba a un pedestal. Hechos 20:27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. 2 veces dice Pablo, no me eché para atrás a la hora de predicar. No me dejé amedrentar ni por los incrédulos ni por las ovejas. Esto es posible cuando somos hombres y mujeres de carácter y que tenemos convicciones firmes en el Señor. Todo el consejo de Dios implica predicar los pasajes que nos bendicen y los que nos condenan, predicar los pasajes que nos animan a seguir y los que nos llaman a detenernos, y predicar los pasajes que nos consuelan y los que nos entristecen. Pablo ministró para complacer a Dios, no para complacer al hombre. Pablo tampoco hizo acepción de personas. Él predicó a judíos como a gentiles. Ya lo leímos, Hechos 20:20. Y como que nada fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En el 21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La tercera característica de un corazón moldeado por Dios es que confía en Dios, independientemente de las consecuencias. Eso, si quieren leerlo, Hechos 20, del 22 al 23. Pablo sabía que cuando llegara a Jerusalén pasaría por grandes dificultades. El Espíritu de Dios le había revelado tal cosa. Aún así, él fue a Jerusalén. Pablo era un hombre de fe y como tal, se fue a Jerusalén y allí fue apresado, tal como Dios le advirtió. La fe es un don y a la vez es un fruto del Espíritu, algo que necesitamos cultivar. Hay dos cosas que abonan nuestra fe: conocer el carácter de Dios y vivir en dependencia del Espíritu de Dios. Del carácter de Dios necesito creer que Dios, en su omnipotencia, puede hacer todo cuanto Él quiera. Algo que pueda ser dificultad para nosotros, pero sabemos que para Dios no lo es.
Nada ocurre sin que Dios lo haya determinado activa o pasivamente, para que no terminemos quejándonos contra Dios. Dios es todo sabio, y cada decisión que Él toma por mí y para mí es la mejor. Nuestro Dios siempre va adelante, y por lo tanto las cadenas y aflicciones que le esperaban a Pablo eran cadenas y aflicciones que Dios había preparado de antemano para él. Dios ya estaba en Jerusalén, por así decirlo, esperando que Pablo llegara. Pablo dice: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, en Hechos 20:24. En otras palabras, el único valor que mi vida puede tener, dice Pablo, es en referencia a la causa de Cristo. Despegada de ella, mi vida carece de todo valor. El único interés era que Cristo sea glorificado estando en vida o muriendo decapitado como se piensa que finalmente pasó. Por eso él podía ir a Jerusalén sabiendo que allí encontraría dolor. Para tener esa determinación necesitamos no solo convicción de lo que creemos, sino que además se requiere vivir por una causa que sea superior al valor que le damos a nuestra propia vida. Y la causa, ¿saben cuál es? La causa es Cristo. Pablo entendía que después que Cristo lo salvó, él tenía una sola meta y un solo propósito: dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Eso nos lleva a la cuarta característica de un corazón moldeado por Dios, y es el centro de gravedad de ese corazón en Cristo, su Evangelio, su cruz, su gracia. Una vez que la cruz de Cristo deja de ser el centro de la vida del cristiano, él comienza a alejarse del camino. La cruz me recuerda que yo estaba condenado en mis delitos, en mis pecados, y que ahí en el Calvario yo fui redimido por la sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso me hace querer honrar a mi Dios cada día. También me recuerda que allí el Dios hecho hombre se colgó en un madero y ocupó mi lugar y el lugar de cada uno de nosotros. Sí, Él hizo eso cuando yo no quería saber de Él. Hoy, que soy hijo de Dios, podemos preguntarnos: ¿qué es lo que no querrá hacer por mí el Señor? La cruz me muestra la misericordia a favor de cada uno de nosotros y nos recuerda que hay un precio que pagar para vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Pablo comienza a despedirse con estas palabras en el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En medio de su mensaje, Pablo les deja ver el peso que tiene el ser embajador de Cristo. No es simplemente creer en Jesús y vivir una vida más o menos moral, sino que implica también compromiso de compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. Y de ahí las siguientes palabras en el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo entendía que Cristo lo salvó. Él tenía una sola meta y un solo propósito: dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Quiero, hermanos, que tomemos no solamente el testimonio del Señor, sino que podamos vivir vidas como lo hizo Pablo, sin soltar nunca las manos del Señor, y que también nosotros podamos hacer lo mismo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.